Hola chicas, bienvenidas a otro episodio de LR Podcast, el podcast de todas. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, un tema que de verdad me identifico bastante con él, una patología de la cual yo fui, puedo decir víctima, la padecí en su momento. Yo creo que sí, ustedes verán mediante estemos desarrollando este tema, ustedes verán por qué. Y les voy a contar mi experiencia con esto que es, o este tema que es depresión posparto, tristeza posparto. Vamos a debatir ambos temas, vamos a hablar un poquito de los tabú, mitos con relación a este tema y sobre todo vamos a traer aquí a pacientes. Vamos a traer nuestra experiencia como ginecólogas hablando de este tema, pacientes que han llegado con este diagnóstico o que hemos podido ayudar, que hemos podido identificar y que todo luego de un buen diagnóstico, un buen tratamiento, un buen seguimiento, la paciente ha podido llegar a tener su vida normal, seguir con su vida normal. En esta ocasión tengo a la doctora Angeli de los Santos, una amiga, colega, compañera, hermana. Ustedes saben que las que se sientan aquí son las mejores. Vamos a darle un aplauso a la doctora para iniciar. Gracias. Doctora, bienvenida. Gracias por estar aquí. Un placer para mí. Encantadísima de poder estar aquí acompañándote. Sabes que siempre estamos a las órdenes y lo que queremos es el crecimiento tanto de nosotros como de las pacientes y de cada persona que pueda ver este programa. Y nada, me encanta estar aquí. La dinámica de este podcast, como digo, es básicamente orientar a las mujeres con temas que se hacen eco en la sociedad, que casi no se tocan, pero tocarlos no de una manera depresión posparto, es tal cual, no. Algo llano que usted pueda digerir, que unos términos que usted pueda palpar. Mira, la paciente tenía esto, se siente así. Usted pueda identificarlo en usted, en una amiga, en una compañera del trabajo y pueda entonces buscar ayuda. Entonces, doctora, entrando ya en materia, vamos a hablar un poquito sobre la tristeza posparto y depresión posparto, cosas totalmente diferentes. La podemos diferenciar. Ya la depresión posparto es como la gravedad de la tristeza. Todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Exacto. Entonces, generalmente luego del parto se desatan muchas hormonas en nuestro cuerpo, generalmente hormonas que deberían de ser para felicidad, pero también hormonas que son encargados de la tristeza. Entonces, en ese momento hay una dinámica diferente en tu vida. O sea, le estoy hablando a aquella mujer que nunca ha tenido un bebé y que da a luz a un bebé y es todo nuevo, todo diferente. Es una experiencia diferente que muchas mujeres no saben manejar porque es algo que es muy fuerte. O sea, las mujeres, yo digo que es un ser que fue creado de verdad especial. Somos porque especiales. El nivel de soporte que tenemos las mujeres es mucho. Entonces, luego que la mujer tiene una labor de parto donde hay una adrenalina, se libera la serotonina, se liberan todas esas hormonas que contrarrestan todo lo que son los sentimientos en nuestro cuerpo. Luego que ya pasó por ese proceso que es difícil, pero que estamos preparadas para eso, o sea, nuestro cuerpo está preparado para eso. Luego de eso, llega un bebé, el cual tenemos que sustentar nosotros en lo absoluto. O sea, podemos tener ayuda, pero todo lo que lleva a ese bebé, la lactancia, el cuidado, somos nosotras las mujeres que tenemos que hacerlo. O sea, tú no puedes tener un bebé ahora y dárselo a la niñera. O sea, no es para lo que fuimos creadas. Fuimos creadas para dar a luz a un bebé y también cuidar de él. Así es. Entonces, ¿qué pasa luego de ese proceso? Luego de ese proceso, la paciente comienza a sentir episodios de soledad. ¿Por qué?
Porque al principio, cuando estamos embarazadas, todo el mundo le pasa la mano en la barriga a la mujer. ¡Qué bello! ¡Qué bonito el baby shower! ¿Qué comiste? Sí. ¿Tienes antojos? ¿Cómo te sientes? Luego que nace el bebé, y lo vemos desde el inicio. En el parto, cuando el bebé se lo lleva el pediatra o el perinatólogo, todos los familiares se van donde el bebé. Así es. Luego de la cesárea, cuando sacan el bebé, le enseñan el bebé a los familiares. Nadie pregunta por la madre. O muy pocos. Hasta el marido. Solamente se detienen en la nueva criatura. Entonces, eso va creando también en la paciente que esa atención ya se fue de ella y está dedicada a otra persona que está compitiendo con ella. No es para competencia, pero sí algunas mujeres lo ven de esa manera. Cuando se vuelve ya patológico. Exactamente. Pero eso es cierto, que toda la atención primero la tiene la mujer durante el embarazo y se toman decisiones en torno a ella, a esa embarazada, que toda la familia está esperando ese nuevo bebé, pero luego es reemplazada y está bien por esa nueva criatura. Pero vamos a ver cómo esa mujer interpreta esos cambios. Y cómo lo hacemos normal, cotidiano o patológico. Exacto. Porque cuando ya hay un exceso de que el cuidado solamente es para el bebé y no para la madre, entonces ahí la madre entonces comienza a sentirse desplazada. Entonces entra la tristeza. Se siente sola, se siente desplazada. Entonces entiende que tiene mucha responsabilidad, aparte de que los episodios que vienen luego del parto son desvelos. Sí. Y recuerden que no puede descansar. Que el descanso es absoluto en el cuerpo de cualquier persona, inclusive una persona que está en un puerperio. Exacto. O sea, que es una etapa de riesgo. Así es. Si una persona no duerme al menos 8 horas en una noche, la persona se va a sentir al otro día agotada, descompensada totalmente. Así es. Entonces, ¿qué va a pasar? La paciente días y días sin dormir, va entonces acumulando eso, aparte de que el proceso de la lactancia no nos ayuda mucho. Hay algunas que sí, es muy fácil, el apego precoz, que el pezón está muy bien. Hay unas que no tienen pezón, que el pezón es totalmente plano. Esas son las pacientes que tienen mucho más dificultad para el apego. Entonces, ¿qué pasa con el apego? Cuando hacemos el apego, liberamos oxitocina. Y esa oxitocina trae en nosotros alegría. En nuestra corteza prefrontal, nosotros liberamos alegría. Entonces, si no podemos tener ese apego con el bebé y le ponemos una leche de fórmula con un biberón, entonces ahí también estamos favoreciendo a que entre la depresión. Si no hacemos ese ejercicio, yo digo que el ejercicio de un abrazo, el ejercicio de un apego, de piel con piel, de una sonrisa, de conectar como con ese ser nuevo. Así es. Hay mujeres que se sienten o que experimentan la tristeza posparto por el simple hecho de toda la responsabilidad que se le da. Y no solamente estamos hablando de una mujer que es primeriza, primigesta. Estamos hablando de mujeres que, vamos a decir, están en una etapa de la vida en donde quizás no estaban preparadas para ese embarazo, en donde están preparadas para el embarazo, pero se quedaron solas porque entonces en ese momento tiene que el padre trabajar y no hay recursos para tener a alguien que ayude en casa o simplemente no se puede. Pacientes que también sienten que tienen pérdida de su libertad. Su tiempo ya no les pertenece. Básicamente tienen que adaptarse a cuidar de un bebé o varios bebés. Entonces, yo entiendo que por ahí va encaminándose. La pérdida de nosotras como mujeres conlleva también a mucha depresión posparto y tristeza posparto. Claro. Pérdida de nuestra identidad. Ya no solamente tenemos que cuidar de nosotras, sino también cuidar de la nueva criatura. Exactamente. Yo he tenido ejemplos de pacientes que
yo la diagnostico sin ellas darse cuenta. Sí. O sea, por la forma en que me hablan, por la forma en que me dicen, a veces no quieren hablar esas cosas. Sí, porque es difícil. No quieren. Mejor ellas como que hacen como una barrera para no hablar de eso. La paciente con depresión o con tristeza después del parto fácilmente llora. Llora con cualquier cosa, o sea... Algo que se supone que no debe llorar o algo que habitualmente ya no llora. Exactamente. La sensibilidad es mucho mayor. Inclusive hay personas que le dura un poquito más esa experiencia. Sí. Ya luego que la paciente tiene más de 2 o 3 semanas en esta etapa, entonces hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda, claro que sí. Hay que buscar ayuda, ya sea de su ginecóloga. Nosotros hacemos el papel de médico y también de terapeutas. De psicóloga, Muchas cosas hacemos al mismo tiempo, pero eso es importante que el paciente sienta como esa confianza con su médico, decirle, doctora, yo tuve una paciente que yo le dije, ¿te está pasando algo? Y me dijo, sí, doctora. Mi esposo no me está ayudando con la niña. No estoy durmiendo. Él se está yendo a tomar con otros amigos y me deja sola con la niña. Y si la niña llora, quiere que la calle. Sí. Entonces se sentía como abrumada con muchas situaciones, ya sea por la misma situación del esposo. Y la familia, claro. La familia. Entonces, ella, cuando fue a mi consulta de retiro de puntos, básicamente a los 10, 12 días. Exactamente, prácticamente 10 días, se me fue en lloro. Comenzó a llorar. Qué triste. Y ella le dijo al esposo que no entrara. Porque quería desahogarse. Exactamente. Entonces, ahí yo comencé a hablar con ella y le dije que esas son situaciones normales que suelen pasar, pero que hay que buscar estrategias para que se puedan solucionar esas situaciones que no le afecten, porque eso le va a afectar no simplemente a ella, sino también a su bebé. Exacto, tratar de cambiar la dinámica familiar, porque si algo que no podemos cambiar es cómo ella se pueda sentir, ¿verdad? Pero si cambiamos la dinámica familiar, claro, esa pareja que esté con ella, que esté presente, que pueda ayudarle, y yo entiendo como que eso puede mejorar muchísimo. También como el ambiente. Porque no sé, me imagino que todo el que vaya a ver este podcast ha tenido una vecina, una amiga, una hermana que ha pasado por situación del parto. Pero que lo ideal cuando usted llega donde una paciente que está parida es decirle cosas bonitas. Pero las personas tenemos el potencial tan alto de agredir emocionalmente a una persona con nuestras palabras, que eso es algo increíble. Sí. Inmediatamente llega la vecina y dice, esa leche que tú le estás dando de esa teta no lo va a ayudar en nada. O ese niño no se llena con esa teta. Ajá. O ese niño no se llena, o ese niño necesita leche. O yo le di a la mía, yo le di 2 años de teta. Y tú no puedes darle eso. Exacto. Tú di que no puedes. Exacto. Y yo le di 2 años. O sea, ¿y qué gorda quedaste? Exacto. Llegan y dicen, ay, pero qué barriga. Parece que te dejaron el segundo. Me pasó. De verdad. Cuando yo tuve mi primera hija, que un amigo fue a verme, me dice, pero ¿y tú no estás parida ahí? Ay, Dios, qué cosa más fea. Y yo me quedé como, ¿en serio? Hasta frustrada porque decía, sí. Luego de yo no me quité la faja nunca más. Pero hay que hablar de eso, hay que hablarlo, porque la gente cree que eso es como que normal. Lo hacemos tan repetidamente que pensamos que es normal agredir, hablar del aspecto de una persona. Pero que estamos hablando en el momento de esa paciente que quizá no tiene las herramientas a nivel exterior para ella poder sentirse bien. Pero ¿y la paciente de los santos que está bien? Un bebé deseado, un esposo presente, la familia que está atenta a ella y al bebé. ¿Has tenido casos de
de una paciente en esas condiciones que como quiera te presente una depresión posparto o una tristeza posparto? Claro que sí. Háblame de esa experiencia. Y lo tuve con una paciente muy cercana a mí, que lamentablemente uno tiene que ver muchas cosas. Con todo. Y la familia, cuando uno también maneja la familia, es médico de la familia, uno tiene mayor presión arriba, porque tú dices, espérate, somos familia. Hay muchos médicos que no les gusta eso porque quieren como desvincular esas cosas, pero uno lo hace porque dicen, mi familia, yo lo voy a tratar, lo voy a hacer. Y esa paciente, todo bien, una familia hermosa, un esposo demasiado presente. Yo le decía, pero yo quisiera ese esposo que te ayuda con la niña, que te la baña, que te la cambia, que te la viste. Y ella me dijo, sí, pero yo no paro de llorar. Y yo le decía, porque yo le había explicado, porque todo es como tú le expliques a los pacientes. Yo le explico a mis pacientes todas las cosas que le pueden acontecer. Y cuando ella me llama y me dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando tú me dijiste de la depresión postparto? Y yo le dije, claro. Me dijo, yo estoy en eso. Y yo me quedé identificar los signos de alerta y de alarma. Yo me dije a mí misma, wow, como que captó bien la información. Y me dijo, sí, yo estoy actualmente cursando con una tristeza que yo no la comprendo. Yo veo a la niña y yo no quiero darle la teta, yo no quiero darle la leche, no quiero cambiarla, no quiero vestirla. No siente esa ilusión. No siente esa ilusión, no sentía ese apego a su bebé tan deseada. Y por eso ella se sentía mal y lloraba. Wow. Porque ella no quería sentir eso. Era algo como anormal para ella. Entonces cuando me llama y yo le dije, mire, eso es totalmente normal. Son episodios que te van en el día, tú lo vas a tener. Hay momentos que tú te vas a sentir normal y hay momentos que te vas a sentir triste. En ese momento tú lo que necesitas es hablar. Trata de que si tu esposo está ahí, tú hablas con él. Trata de que si tu mamá está ahí, tú tratas de hablar con ella. Explícale cómo tú te sientes. Trata de escuchar música. Algo que le alegre, comer algo que le guste. Exacto. Le busqué como estrategias de cómo ella evadir esa tristeza. Pero lo cursó. Y tú no puedes decir, tal persona no va a estar exento. Exacto. De eso. No sabemos. No lo sabemos. Y este tema es muy importante, ya que de 10 mujeres que cursan con un embarazo, sea parto o sea cesárea, el desembarazo, 2 pueden estar cursando con una depresión posparto o una tristeza posparto. Por eso estamos hablando que de 100 partos, 20 van a cursar con esta enfermedad, pues entonces tenemos que hablarlo para evitar problemas más adelante. Una paciente que pueda cursar con una psicosis, con un intento a su bebé o a ella, un intento autolítico, una paciente que decide quitarse la vida o quitarle la vida a su bebé, que vemos esos casos y de hecho pacientes que han llegado a cometer el hecho y que han dejado de estar penalizadas porque se ha demostrado que están cursando con una enfermedad. Entonces hay que concientizar a la población sobre esta enfermedad y yo te voy a hablar desde mi propia perspectiva. Yo traje a Loara hoy y quizá hoy yo me sienta como un poquito cohibida de hablar de este tema porque precisamente yo crucé con una tristeza posparto, como te comentaba tras cámara, porque yo misma la diagnostiqué, pero en ese momento yo no tenía las herramientas necesarias para yo poder diagnosticar lo que yo estaba sintiendo, pese a que yo era una estudiante de medicina. O sea, estamos hablando que no es una persona que está desligada de la medicina totalmente. Yo era estudiante de medicina, pero no sabía identificar lo que me estaba pasando. Te cuento, te pongo en perspectiva que di a luz por cesárea porque me subió mucho la presión. Una niña totalmente deseada, 3 años buscando a mi hija, o 2 años y tanto. Y cuando doy a luz, sabe que las madres siempre como que cogen a sus hijitas para llevarla a la casa, hacer que todo fuera más
más fácil, pues mi mamá me lo pidió. Y mi madrastra también, ven, te vas con nosotros. Yo no quise, porque a mí siempre me gusta estar como en mi espacio. Yo no quería ya estar en casa de otra persona, me iba a sentir incómoda, supuestamente yo. Pues en casa nos quedamos mi esposo en ese momento, la niña y yo. Imagínate, él tampoco había tenido una niña y era mi primera hija. Pues ya con todo el tiempo que él tenía en el país, porque yo iba a dar a luz, más el tiempo que estaba, él no vivía en el país. Imagínate, cuando me dice ese señor a la semana que se tiene que ir, de los santos, a mí me bajó todo. Yo empecé a llorar y le decía, es que tú no te puedes ir, tú no me puedes dejar sola con esta bebé, porque para mí era tan grande que yo tenía que tomar hasta 3 horas en la mañana para yo cambiar a la niña, para dormirla, para arreglar su bulto, que no se me quedara nada, vestirme yo, estar decente, desayunar, preparar la leche, estar dando el seno. O sea, era demasiada información para mí en ese momento. Y yo recuerdo que yo me entraba a la habitación a llorar. O sea, y él me preguntó, ¿por qué tú lloras? O sea, porque en ningún momento puedo decirte que me abandonó en el sentido de que no estuvo presente. Mientras estuvo ahí, estuvo conmigo. A veces llegaba la familia, pero tú no quieres que llegue familia. En la hora de la tarde, que se supone que tú quieres descansar, que tú dices, ahora sí, la bebé se durmió, voy a dormir. Entonces llega la familia y tú di que, bueno, tienes que atenderlo, ¿verdad? Porque a ti que te vienen a ver, es feo como que tú estás durmiendo. Y yo tuve también un tema con los senos. Los senos se me llenaron muchísimo de leche. Era como algo inaguantable para mí. Yo me sequé. Es lo primero. Yo era flaquita, pero entonces me sequé mucho más. Porque al darme preeclampsia, todo ese líquido yo empecé a drenar y yo quedé como un palito. Entonces una amiga un día me va a visitar y me dice, pero tú estás seca, amiga. Sí. Quizá no me lo dijo en la forma en que, o para hacerme sentir mal, porque hay que... Pero te hizo sentir mal. Pero me hizo sentir muy mal el comentario. Y yo no sabía qué yo podía hacer para yo verme mejor, porque esa es otra cosa. También como que tu cuerpo está experimentando tantos cambios. Y tú no te sientes tú, y tú has aumentado de peso tan bruscamente. Exacto. Y luego bajar y sentirte tan abrumada con tantas cosas que están pasando en tu vida. Yo creo que eso fue mi experiencia de yo pasar por una tristeza posparto. Por eso te traje para hablar de este tema, porque me pareció tan interesante y tan poco mencionado. Sí, casi no se menciona, y muchas pacientes entienden que no van a pasar por eso, que no van a pasar por esa situación, pero no es, como dije anteriormente, no estamos exentos de pasar por la situación, y lo que hay que hacer es dar apoyo. Si tu amiga dio a luz, dale apoyo. Yo soy experta en decirle a la gente que está bella. Claro que sí. Porque tú sientes, cuando te dicen, ay, qué bella tú estás, tú sientes algo bonito. Uh-huh. Entonces, cuando tú le dices a tu paciente, pero mira qué bonita tú quedaste. Sí. Wow, pero estamos avanzando mucho. Y mira, y tú la pesas y dices, wow, bájate 10 libras. Wow, qué bien. La paciente se siente bien. No es que tú le digas al paciente, ay, no, tú estás muy gorda todavía, tú tienes que seguir bajando. Así es. No. Lo primero que yo le digo a mis pacientes es, la faja, eso es algo primordial, porque mi paciente tiene que salir muñeca. Así mismo. Porque tú les das eso al paciente, que le aumenta su autoestima. Claro que sí. Y eso es una forma de hacerlo. Entonces, yo siempre digo que nosotros somos los creadores de la felicidad. Entonces, si nosotros no sabemos crearla, ¿quién lo va a saber? Entonces, ¿qué es el objetivo de este segmento? Es que las personas sean más sensibles, más empáticos. Pónganse en lugar de esa paciente, pónganse en lugar de esa parida. Que dio cesárea, que dio a luz cesárea. Sí, ella dio a luz cesárea. Dicen que la mujer que da a luz cesárea no ha parido. Pero, y yo me miro la cicatriz todos los días y yo digo, por ahí salieron 2 muchachos. Así mismo. Y se lo digo a ellos. Pero amiga, no a nadie. A mí me intentaron
como atropellar con esto. Con eso, sí. Es tan poca mujer que ni pudo dar a luz por parto. ¿Oiga usted? Sí. Tan poca mujer que fui. Y eso fue un intento de que me hicieran sentir mal, porque fue intento. Yo no dejo, no permito. ¿Aceptaste? No lo acepté porque ya yo me encontraba en otra etapa de mi vida. Ya yo era más segura. Pero imagínate, todo lo que estamos hablando que le pase a una adolescente que no tiene las herramientas de por sí, por su edad y por todo lo que está ocurriendo en su vida, que tú le digas cosas como estas, Claro. yo creo que sería detonante para su salud mental. Y cuando tú la ves, por ejemplo, nosotros que vemos la paciente desnuda, que los cambios son significativos en la piel, en el cuerpo, en la flacidez que deja el parto, en las estrías que deja el parto. Entonces tú decirle todas estas cosas a esa paciente que cada vez que se mira al espejo se ve negrecita, porque muere que se pone negrecita. Y dicen, ay, doctora, y yo le dije, todo eso se va. Todo eso va a cambiar. Todo eso va a cambiar a medida que se va el proceso. Eso es un proceso. Y le digo, mira, las estrías se disimulan, se pueden hidratar, se pueden ver mejor. O sea, buscar opciones y forma de que la paciente se pueda sentir bien. El amor propio es algo muy importante, que no todo lo tenemos. Así es. Y esas personas que no tienen el amor propio son más sensibles a caer en depresión. Y también las pacientes que ya tienen un tema psicológico que no ha sido tratado. Claro. O que sí, claro, que ha sido diagnosticada con una depresión X y cursando en el embarazo y en el puerperio pueden tener una depresión posparto o una tristeza posparto. Cabe destacar que está esa paciente en ese periodo hasta el año. Claro. O sea, no solamente, ella dio a luz y tiene 3 meses, puede cursar con una depresión posparto, sino que esa tristeza, esa depresión puede llegar hasta el año luego de tener su parto. Ahora bien, quiero saber cuál fue la experiencia que más te marcó, la experiencia que tú dijiste, wow, de verdad me hubiera gustado ayudarla un poquito más, que ella pudiera entender lo valiosa que ella es para mí como obstetra, que ella pudiera entender que todo estará bien, que ese es un proceso. ¿Cuál fue esa paciente que hizo clic contigo? Bueno, esa paciente que como te marcó. No pude resolver yo el problema. Sí, claro. Y tú tener que derivar a un paciente a un psiquiatra, a un psicoterapeuta, para que coloque medicamentos antidepresivos, para mí eso me chocó mucho. Sí. Porque sabemos que todos los medicamentos se excretan a través de la leche y que esa paciente iba a tener como un destete de ese bebé tomando esos antidepresivos ya porque la situación había empeorado demasiado, que era sumamente necesario para que la paciente no se descompensara psicológicamente. Sí me marcó. ¿Y cuáles fueron esos síntomas que tú detectaste? Bueno, ella está cursando con una depresión posparto ya per se. Ya esto no es tristeza. No, cuando la paciente me habló de que duró un tiempo sin darle leche a la bebé, digo, no, que hay un problema. Que hay algo más. Tu bebé es lo más importante en este proceso. No pueden pasar más de 2 horas sin tú darle la leche. Pero hacerlo de una manera como yo sé que le toca leche y no se la voy a dar. Sí. O sea, eso es como mucho. Y ahí yo dije, no, hay que tratarla, no simplemente con hablar con la paciente se va a resolver el problema, sino que hay que derivar. No podemos creer héroes como médicos a veces y entender que todo lo podemos resolver nosotros. Claro que sí. Entonces, para eso hay cada especialista y nosotros trabajamos en conjunto. Y si tú sabes que esa paciente necesita un psiquiatra, lo ideal es enviarla cuando la paciente está en las condiciones más óptimas y no cuando la paciente está totalmente descompensada, porque ahí es más difícil. Agradecemos de manera muy especial a Boric Life estas cápsulas de ácido bórico que contribuyen a la eliminación de la candidiasis y restablecer la flora vaginal. También agradecemos de manera especial a LR Sensitive, el gel íntimo que debes usar.
Dándole continuidad a este podcast, LR Podcast, estamos hablando de depresión posparto y tristeza posparto. Ustedes saben que estamos hablando ahora desde el punto de vista de ginecólogas. Nuestras experiencias, hablamos de mi experiencia propia y la experiencia de la doctora con sus pacientes. Y quiero que sepan que la continuidad mayor se la vamos a dar con el psiquiatra, el doctor Vicente Santana, quien nos va a hablar de los casos más alarmantes y hasta dónde puede llegar una paciente con una psicosis posparto, una depresión posparto y una tristeza posparto. De los Santos, de manera o a modo de conclusión, ¿cuáles son esas herramientas que te gustaría brindarle a estas pacientes que nos están viendo o nos están escuchando en este podcast? ¿Cuáles son las herramientas que tú le brindas a tus pacientes en la consulta? Imaginemos que estamos en una consulta y que tú estás orientando a esa madre o esa embarazada de 38 semanas, que ya la semana que viene tú le vas a hacer su cesárea por cesárea anterior o su parto. ¿Y cómo sería esa orientación? Primero a la mujer y después a esa familia que va a recibir a esa madre y a ese bebé. ¿Cómo puede ayudarla para evitar la depresión o tristeza posparto? Yo siempre, cuando las pacientes están al final ya del embarazo, hablo mucho. Son de las pacientes que tú te tomas casi 40 minutos después que la evaluándola, tú te tomas 40 minutos diciéndole cómo va a pasar todo. De las contracciones, cómo es el parto, si es una cesárea, tú le explicas hasta cómo va a ser la anestesia. Yo siempre digo que tú saber cómo van a ser las cosas te hace como soportarlo mejor. Sí. Entonces, yo siempre le explico a las pacientes, siempre, puede pasar esto, puede pasar aquello. Lo ideal es que te ayuden con tu bebé, que tengas momentos para tú poder también tener como amor propio, que no solamente sea el bebé, que tú puedas ir al salón. Las cosas que te gustan. Las cosas que te gustan. Por ejemplo, hay muchos tabúes que hay. Una paciente me preguntó, ¿y cuándo yo me puedo lavar la cabeza? Y yo le dije, a la semana te puedes lavar tu cabeza. Me dice, wow, nunca me lo habían dicho. Entonces son cosas que uno le explica, porque hay muchos tabúes que ellas no están claras. Entonces, cuando tú le dices, mira, tú puedes tener tu vida normal. Si tuviste un parto, pues mucho mejor. Tú te vas a incorporar al medio ambiente de forma natural y mucho más rápido. Ahora, si tienes una cesárea muy diferente, tú vas a tener episodios de que vas a estar un momento, los primeros días, en tu casa, tranquila, en reposo. Pero siempre le digo que las cosas hay que hablarlas, que si se siente en un momento sola, que no se quede callada, que lo diga, que tenga la confianza o de decírmelo a mí, que soy su médico, o de decírselo a su esposo o a su amiga, que es la persona más cercana que tengan. Entonces, lo importante es que la paciente tenga la confianza como sí, diagnostiqué esto en mí, algo diferente, que lo puedo hablar, claro, que lo puedo expresar, que pueda buscar ayuda. Que pueda buscar ayuda. Y que no pensar que las cosas son normales. No todo es normal. Hay cosas que son normales y es bueno tú decirles al paciente lo que es normal. Lo que puede esperar y lo que no. Exacto, lo que puede pasar y lo que es normal. Para que también no se sientan abrumadas de tanta información, porque es mucha información. Así es. En ese mismo tenor, establecer una diferencia y decir lo que es normal y lo que no es normal, porque el tema puede traer confusión. Claro. Es normal que te sientas triste. Es normal que en momentos, o sea, aunque tú hayas traído al mundo al bebé de tus sueños, es normal que en momentos te sientas como desconectada, como si ya no eres tú, como que te falta algo, te sientes cansada. Es normal, es totalmente normal. Es normal que te sientas con mucha responsabilidad, en momentos abrumada. Es normal que te sientas diferente porque tu cuerpo está siendo diferente, tus responsabilidades, hasta la forma en que vas a pensar de ahora en adelante, tomando en cuenta tu bebé, tu familia, es normal.
¿Qué no es normal? Que llores muy constantemente no es normal. Que tengas momentos en los que no quieras tener a tu bebé contigo, en los que no lo quieras amamantar, no le quieras dar amor, en los que sientas que el bebé te está estorbando, no es normal. Eso no es normal. No es normal tener sentimientos como que quieres quitarte la vida o quieres quitarle la vida al bebé, o que definitivamente quieres agredir de manera física al bebé. Hablemos de formas para poder contrarrestar una tristeza o una depresión posparto. ¿Qué recomendación tú le puedes dar a esas pacientes con una tristeza posparto? El apoyo, los abrazos, la expresión de amor. Eso yo creo que son de las formas más efectivas. Cuando tú le das un abrazo a una persona sin palabras, que esa persona pueda liberar como todos esos sentimientos, toda esa oxitocina, te hace sentir tranquila, confortada, amada. Y yo creo que simplemente un abrazo, que el hombre no llegue solamente llegue yo, sino ve a tu esposa, bésala, dale un abrazo, liberen esas hormonas que se liberan cuando las personas se abrazan, y esas son cosas que ayudan a que nuestro sistema psicológico esté fortalecido y podamos evadir esos episodios de tristeza. Así es. Yo creo que también hacer las cosas que de plano te gustan, tener espacio para ti. Por eso el apoyo de la familia es tan importante, porque lógicamente como tienes que cuidar del bebé, si todo el tiempo tienes que cuidar del bebé, queda muy poco espacio para hacer las cosas que te gustan. Por ejemplo, ver una serie, leer un libro. Ir al salón. Exacto, ir al salón. Tú sabes que yo tuve una conversación del puerperio. Después del parto se llamó ese podcast con la doctora Yafraisy López, y tocábamos el tema de que precisamente esos tabúes que también limitan mucho a la mujer de hacer lo que quiere, que si sereno, que si lluvia, que si muchas limitaciones que al final te tienen que tener como en un cuartito, sola, en una cuarentena, que ningún libro avala nada de eso. Entonces, que son cosas que innecesarias pasar por eso. Mejor vamos a abrir nuestra mente y dejar salir todas esas cosas negativas, todos esos sentimientos negativos, escuchar la música que te gusta, pensar en cosas felices, y sobre todo, yo creo que lo más importante, si esto te está pasando, buscar ayuda, porque sola muy difícilmente puedas salir de la situación, pero si buscas ayuda, si tienes las herramientas para identificar lo que te está pasando mediante una conversación con tu doctor, con este podcast, por ejemplo, información en internet, identificas algún síntoma en ti o en alguien muy cercano a ti, lo más importante es buscar ayuda. Exacto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarme en este podcast. Espere esa invitación, porque esa invitación va. Le vamos a dar continuidad a otros temas. Cuando yo le hablé a la doctora sobre venir a hablar en LR Podcast, planteamos varios temas y para mí me fueron con el visto bueno. Le dimos porque realmente se habla poco, y ambas concordamos que era necesario hablarlo. Pero esperen a la doctora nuevamente aquí en LR Podcast. Agradecemos su participación, doctora, del alma. Y reiterarles que cada episodio nuevo saldrá los jueves a las 7 de la noche. Así que no se pueden perder todos los episodios y todo el contenido que tenemos para ustedes en LR Podcast. Muchísimas gracias por estar con nosotros durante este tiempo.